Me entregó los papeles del divorcio con una sonrisita burlona. Siempre serás el segundo, dijo. Firmé sin decir una palabra. Lo que ella no sabía era que yo había añadido una cláusula que nunca se molestó en leer. 6 meses después, el juez la leyó en voz alta en el juzgado. Sus gritos resonaron por todo el pasillo. Me llamo Clayton Dorsey. Tengo 54 años y trabajo como responsable senior de cumplimiento normativo en Berkshire Financial Group, en Columbus, Ohio. Es un trabajo muy detallista, estable y bien pagado. 6 cifras, con todos los beneficios. Llevo allí 18 años. Moren, mi mujer, tiene 51. Trabaja en marketing para una startup de tecnología sanitaria. Segura de sí misma, pulida. Sabe cómo moverse en cualquier reunión. Nos conocimos en una barbacoa en 1999. Me enamoré al instante de su energía. Nuestro hijo Owen tiene 30 años. Trabaja como ingeniero de software en Denver. Buen chico. Llama una vez por semana. Era un jueves por la tarde, el día que suelo quedarme hasta tarde en la oficina. Llegué a casa sobre las 7:30 y encontré a Moren en la isla de la cocina, con una chaqueta oscura. Todavía llevaba los tacones. Había una carpeta manila entre los dos. No me saludó. Simplemente deslizó la carpeta por la encimera. «Papeles de divorcio», dijo Moren con frialdad. «Yo ya he firmado. Solo tienes que firmar en la página 7 y en la 15. Me quedé mirando la carpeta. «¿Qué es esto?». Ella soltó el aire con impaciencia. «Clayton, esto se acabó hace tiempo. Los dos lo sabemos». La abrí despacio. 20 páginas. Reparto de bienes. Su nombre en el piso del centro que compró el año pasado como inversión. «¿Llevas planeando esto todo este tiempo?», pregunté. «He sido realista», respondió Moren, caminando hacia la nevera para coger agua con gas, como si nada. «¿Hay otra persona?». Se detuvo. Luego me miró con algo parecido a la compasión. «Siempre has estado en segundo lugar, Clayton», dijo. «Segundo detrás de mis ambiciones, segundo detrás de lo que realmente necesito. No se trata de otra persona. Se trata de que por fin me pongo yo la primera». Esa frase fue la que me remató. «Siempre has estado en segundo lugar». Cogí el bolígrafo. Leí cada página despacio, metódicamente, igual que leo los documentos de cumplimiento en el trabajo. Ella se aburrió y se fue al salón, pasando el dedo por la pantalla del móvil. Cuando llegué a la página 14, me detuve. Entonces saqué mi propia hoja del maletín, una que había impreso a principios de esa semana, por si acaso. La página encajaba perfectamente en el paquete. Misma fuente, mismos márgenes, mismo lenguaje jurídico, una cláusula con espacio para iniciales. La deslicé entre las páginas 13 y 14. Firmar en la página 7. Firmar en la página 15. Poner las iniciales en todas las páginas, incluida la que yo había añadido. Cerré la carpeta y se la devolví. «Listo», dije. Moren volvió, cogió la carpeta sin mirar dentro y sonrió. «Gracias por hacer que esto sea fácil». Salió, se metió en el coche y se marchó. Yo me quedé en esa cocina sintiendo algo que no había sentido en años. Control. Porque Moren aún no lo sabía, pero acababa de entregar algo más que nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, llamé a Gilbert Ross, antes incluso de terminarme la primera media taza de café. Gilbert ha sido mi abogado durante 15 años, ocupándose de todo, desde disputas contractuales hasta planificación de herencias. Tiene 60 años, el cuerpo de un exjugador de fútbol americano y una voz que suena como grava en una batidora, con un apretón de manos capaz de doblar acero. «Clayton», dijo Gilbert cuando descolgó, «son las 6:30 de la mañana. Más vale que alguien esté muerto o a punto de ser demandado». «Me estoy divorciando», dije, «y necesito que veas algo». Silencio. Luego Gilbert dijo, «Ven al despacho, a las 8». Yo estaba allí a las 7:45, carpeta en mano. El despacho de Gilbert está en la 10ª planta de un edificio del centro, de esos con paneles de madera que de verdad parecen elegantes y no baratos. Sirvió café de una cafetera que parecía más vieja que mi matrimonio y señaló la silla frente a su mesa. Le pasé la carpeta. «Moren me entregó ayer los papeles del divorcio. Los firmó sin leer más allá de las primeras páginas». Gilbert fue pasando las hojas despacio, con el gesto inexpresivo. Cuando llegó a la página 14, la que yo había añadido, se detuvo. La leyó 2 veces y luego alzó la vista hacia mí con algo que podría haber sido respeto.
¿Has escrito esto tú?, preguntó Gilbert. La imprimí en la oficina, dije. Hice que el formato coincidiera exactamente. Misma fuente, mismo tamaño, mismos márgenes, mismo estilo jurídico. Gilbert se recostó en la silla. La cláusula establece que si se descubre infidelidad previa a la presentación de la demanda, la parte que inicia el proceso pagará una penalización económica del 68% de los bienes conjuntos, menos las obligaciones hipotecarias y los gravámenes fiscales. Ha puesto sus iniciales en esa página, dije. En todas las páginas, respondí, incluida esa. Gilbert dejó la carpeta sobre la mesa y entrelazó los dedos. ¿Tienes pruebas de la infidelidad? Saqué una memoria USB del bolsillo interior de la chaqueta. 4 meses de pruebas, mensajes, fotos, recibos de hotel, datos de GPS, todo de su cuenta de iCloud, sincronizada con un iPad que me regaló las últimas Navidades. Nunca la desvinculó. Gilbert conectó la memoria a su ordenador. La pantalla se llenó de carpetas. Fue abriendo una tras otra con calma, sin que su cara revelara nada. Cuando por fin cerró el portátil, me miró con algo muy parecido a la admiración. «Clayton», dijo Gilbert, «esta es la documentación más completa que he visto en 30 años de derecho de familia». «¿Quién es el tipo?» «Brent Callahan», respondí. «Trabaja como formador de ventas corporativas. Viaja mucho. Se conocieron en un congreso de marketing sanitario el año pasado». Gilbert tomó una nota. «Bien, y la línea temporal, el affair empezó al menos 5 meses antes de que ella presentara la demanda. Tengo mensajes con fecha y hora, fotos en hoteles, incluso notas de voz en las que me llama un despistado». Gilbert asintió despacio. «Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Esta cláusula se va a sostener. Ella la firmó, puso sus iniciales, y las pruebas son muy anteriores a la fecha de presentación». «¿Y ahora qué?», pregunté. Gilbert se levantó y se acercó a la ventana con vistas a la ciudad. «Presentamos una moción para hacer cumplir la cláusula. Adjuntamos las pruebas y esperamos a que su abogada se dé cuenta de hasta qué punto se ha hundido a sí misma». «¿Cuánto tardará?», pregunté. 2 semanas, quizá 3, respondió. «Su abogada intentará decir que la cláusula no es válida, que la incluiste de mala fe, pero entre las grabaciones de vídeo de la notaría y el hecho de que tuvo todas las oportunidades del mundo para leer lo que firmaba, estamos sobre terreno firme». Me levanté para irme y luego me detuve. «Gilbert, una cosa más. ¿Puedes investigar a Brent Callahan? Historial laboral, lo que sea que pueda servir». Gilbert sonrió, ese tipo de sonrisa que pone nerviosos a los abogados de la parte contraria. «Ya estoy en ello». Salí de aquel despacho sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. 3 días después de mi reunión con Gilbert, estaba sentado en el despacho de casa cuando vibró mi móvil. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me dijo que contestara. «Clayton Dorsey», dije. «Señor Dorsey, soy Yvonne Winters. Soy amiga de Moren. Tenemos que hablar». Yvonne. Conocía el nombre. La mejor amiga de Moren desde hacía 20 años. Se habían conocido en un seminario de marketing a principios de los 2000 y habían seguido unidas desde entonces. Club de lectura, noches de vino, todo el paquete. «¿Sobre qué?», pregunté, manteniendo la voz neutra. «Sobre lo que te está haciendo», dijo Yvonne en voz baja. «¿Podemos vernos? En algún sitio privado». 1 hora más tarde estábamos sentados en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar al que Moren fuera nunca. Yvonne parecía cansada, mayor de lo que la recordaba. Tenía 50 años. Trabajaba en diseño gráfico. Siempre me había parecido la sensata del grupo de Moren. «No puedo seguir callada», dijo Yvonne, removiendo el café sin llegar a beberlo. «Lo que está haciendo está mal, y lo sé desde hace más tiempo del que piensas». Me incliné hacia adelante. «¿Cuánto tiempo?» 8 meses, dijo Yvonne. Conoció a Brent en aquel congreso de tecnología sanitaria en Cleveland, el abril pasado. Volvió hablando de él sin parar. Al principio pensé que era solo un capricho, pero luego empezó a mentirte sobre dónde estaba. Fines de semana de chicas que no lo eran. Reuniones tarde que no existían. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté. Yvonne me miró directamente. «Porque la semana pasada me contó su plan. Quiere quedarse con todo en el divorcio, irse a vivir a ese piso con Brent y hacer como si tú hubieras sido el problema desde el principio. Ya está reescribiendo la historia con nuestros amigos
diciéndole a todo el mundo que tú eras controlador y emocionalmente distante. Algo frío se me asentó en el pecho. Yo nunca he sido así. Lo sé, dijo Yvonne. Por eso estoy aquí. Tiene a todos creyendo su versión. Pero yo estuve allí, Clayton. Vi lo mucho que te esforzabas por hacerla feliz, los viajes que planeabas, cómo apoyabas sus ideas de negocio, incluso cuando fracasaban. No te merecías esto. ¿Podrías declarar eso?, pregunté. En el juzgado, si llegamos a ese punto. Yvonne dudó un momento y luego asintió. Sí, diré la verdad sobre cuándo empezó la aventura. Lo que ha dicho, todo. Pero, Clayton, tienes que saber otra cosa. ¿El qué? Ha estado sacando dinero de vuestras cuentas conjuntas, cantidades pequeñas, nada que notaras enseguida, pero suma, unos 35.000 en los últimos 4 meses. Saqué el móvil y abrí la app del banco. Empecé a revisar movimientos. Yvonne tenía razón. Reintegros marcados como efectivo, cada uno por debajo de $2.000 para evitar que saltaran alertas. Lleva meses planeando esto, dije en voz baja. Más tiempo, dijo Yvonne. 1 año, quizá más. Lo siento, Clayton. Debería habértelo dicho antes. Miré a aquella mujer que llevaba 2 décadas en nuestras vidas y que, por fin, había decidido que la lealtad tenía límites. Gracias por dar la cara ahora. Yvonne rebuscó en el bolso y sacó un papel doblado. He apuntado todo lo que recuerdo. Fechas, conversaciones, sitios. Úsalo como necesites. Cogí el papel, sintiendo su peso real. Gilbert querrá hablar contigo. Estoy preparada, dijo Yvonne. Alguien tiene que defender lo que es justo. Nos despedimos en el aparcamiento. Mientras conducía de vuelta a casa, llamé a Gilbert y le conté todo. Que deje constancia, dijo Gilbert. Declaración grabada. Confirma ante notario. Y, Clayton, revisa tus otras cuentas. Si se ha llevado 35.000, puede haber más. Esa tarde revisé todos nuestros movimientos financieros. Para medianoche había encontrado otros 18.000 en transferencias irregulares. Moren no solo me había traicionado, me había estado robando a plena luz del día. Owen llamó un sábado por la mañana, con la voz tensa. Joder, acabo de hablar con mamá. Dice que estás siendo poco razonable con el divorcio. Yo estaba en el garaje, ordenando herramientas que no había tocado en meses, algo para tener las manos ocupadas. ¿Qué te ha dicho exactamente? Que la estás intentando castigar por querer ser libre, dijo Owen, que siempre has sido controlador y que ahora estás usando el dinero para hacerle daño. Papá, ¿es verdad? Dejé la llave inglesa que tenía en la mano y salí a la entrada de la casa. Owen, tengo que contarte algo y necesito que me escuches hasta el final antes de responder. Vale, dijo Owen con cautela. Se lo conté todo. La aventura, las retiradas ocultas, los papeles de divorcio que ella había querido que firmara deprisa sin leer, la cláusula que ella misma había firmado y que la haría responsable. Mantuve la voz firme, objetiva, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Silencio al otro lado. Luego Owen dijo, ha estado engañándote al menos 8 meses. Probablemente más, respondí. Tengo pruebas, mensajes, registros de hoteles, testimonios. ¿Quién es el tío?, preguntó Owen, con la voz ahora más dura. Se llama Brent Callahan, formador corporativo. Se conocieron en un congreso el año pasado. Más silencio. Y entonces Owen dijo algo que no esperaba. Necesito ir a casa. No hace falta que hagas eso, dije. Sé que estás hasta arriba de trabajo. Papá, voy a casa. Estaré allí el martes. Y voy a hablar con mamá. En la voz de Owen había un tono que me recordó a mí mismo. Owen era mi hijo, y estaba claro que había heredado mi capacidad para detectar cuando algo no estaba bien. El martes por la tarde, Owen apareció en casa. Tenía 30 años, y cada año se parecía más a mí que a Moren. Alto, serio, de esos que piensan antes de hablar. Nos sentamos en el salón, el mismo salón donde Moren me había entregado los papeles hacía 3 semanas. Owen había volado desde Denver. Había pedido 2 días libres en el trabajo. Ahora quería respuestas. Cuéntamelo todo, dijo Owen, sin versiones recortadas. Así que lo hice. Le enseñé las pruebas que Gilbert había organizado, los mensajes en los que Moren me llamaba despistado, los recibos de hotel, la declaración de Yvonne, los registros financieros que mostraban $53.000 en retiradas sin justificar.
La mandíbula de Owen se tensó mientras leía. Cuando terminó, me miró con algo entre enfado y decepción. No hacia mí, hacia ella. Me dijo que tú eras el problema, dijo Owen en voz baja, que habías dejado de esforzarte hace años, que eras frío y distante. ¿Lo era?, pregunté. Dímelo con honestidad. Owen, ¿la fallé en algo? Owen negó con la cabeza. Tú eras el que siempre estaba ahí, papá. En cada evento del colegio, en cada Navidad, cada vez que algo se rompía y había que arreglarlo. Ella era la que siempre estaba en otra parte. Yo pensaba que eso era lo normal. Aquello me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Voy a verla esta noche, dijo Owen levantándose, y voy a decirle exactamente lo que pienso de lo que ha hecho. Owen, no tienes que elegir bando, dije. Mi hijo me miró con una expresión que nunca le había visto. Determinación. Sí que tengo, y ya lo he hecho. Esa tarde, Owen fue al piso de Moren en el centro. No fui con él. Algunas conversaciones tenían que suceder sin mí. Volvió 2 horas después, con la cara enrojecida y las manos temblando ligeramente. Lo negó todo al principio, dijo Owen, y cuando le enseñé copias de las pruebas, intentó justificarlo. Dijo que tenía derecho a ser feliz, que tú nunca la entendiste. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Owen me miró directamente. Le dije que no la reconocía ya, y que hasta que no asuma lo que ha hecho, no quiero saber nada de ella. Algo se me rompió por dentro al oír eso. No porque quisiera que Owen cortara lazos con su madre, sino porque mi hijo acababa de demostrar más integridad de la que ella había mostrado en años. Gracias, dije en voz baja. No me des las gracias, respondió Owen. Solo estoy defendiendo lo que es correcto. Esa noche, Owen durmió en su antigua habitación, y por primera vez en meses, no me sentí solo. Gilbert me llamó un miércoles por la tarde, mientras revisaba informes trimestrales de cumplimiento. Su voz tenía un filo que rara vez le había escuchado. Clayton, he encontrado algo sobre Brent Callahan. Tienes que ver esto en persona. 1 hora después estaba en su despacho mirando una carpeta manila con el sello Confidencial, expediente de personal. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. De los archivos de tu empresa, dijo Gilbert. Brent Callahan trabajó en Berkshire Financial hace 5 años. Tú firmaste su revisión disciplinaria. Abrí la carpeta despacio. Los recuerdos volvieron de golpe. Queja interna. 2 analistas junior. Conducta inapropiada. Supuestas sesiones de mentoría nocturnas que cruzaron líneas. Un incidente durante un viaje de negocios a Chicago que nunca se investigó del todo por falta de pruebas. Me acuerdo de esto, dije en voz baja. Recursos Humanos quiso enterrarlo. Yo presioné para despedirle, pero la dirección me anuló. Él dimitió 2 meses después. Gilbert se inclinó hacia adelante, lo que significa que Moren sabía quién era. Lo conoció en la fiesta de Navidad de tu oficina ese año. Tú los presentaste. La sala pareció enfriarse. Entonces ella lo llamaba baboso. Decía que tenía los ojos inquietos. Murmuré. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Gilbert. Clayton, esto cambia la narrativa por completo. Ella no solo tuvo una aventura. Eligió involucrarse con un hombre con un historial documentado de comportamiento depredador hacia mujeres jóvenes. Volví a leer las quejas. Patrón de conducta. Varias advertencias. Lenguaje medido, jurídico, pero el mensaje estaba claro. Brent Callahan era un manipulador que se aprovechaba de mujeres vulnerables en entornos profesionales. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Absolutamente, dijo Gilbert. Si su abogada intenta pintar esto como una historia de amor, les respondemos con su historial laboral. Si dicen que se dejó llevar, mostramos que ella sabía perfectamente quién era él desde hace años. Me recosté, procesando todo. Hay algo más. Gilbert levantó la vista. Hace 10 años Moren tuvo un aborto. Me dijo que fue un aborto espontáneo. La expresión de Gilbert no cambió. ¿Cómo te enteraste? Registros médicos de nuestro seguro. Estaba revisando antiguas reclamaciones la semana pasada para la división de bienes y vi los códigos de facturación. Interrupción voluntaria, no aborto espontáneo. ¿Queríais tener hijos en ese momento?, preguntó Gilbert. Estábamos intentándolo, dije. O eso creía yo. Me dijo que perdió el bebé a las 8 semanas. La consolé mientras lloraba. Pedí días libres para cuidarla. Gilbert tomó notas. Eso no es admisible en el divorcio en sí,
pero demuestra un patrón de engaños, unido al robo de dinero, la aventura y su elección de pareja. Estamos pintando el retrato de alguien que ha sido deshonesto durante años. Solo quiero que esto termine, dije. Lo hará, respondió Gilbert. Pero Clayton, cuando entremos en esa sala, ella va a ir a por ti con todo. Prepárate. Me levanté. Luego dudé. ¿Qué probabilidades tengo? Gilbert me miró por encima de las gafas. Con estas pruebas, un 90%, quizá más. Ella firmó la cláusula. Inició el divorcio mientras tenía una aventura. Y ahora podemos demostrar que lleva una década mintiendo. Salí a la luz de la tarde sintiendo que algo se asentaba en mi interior. No era exactamente satisfacción, era resolución. Moren había construido su estrategia de huida a base de mentiras. Yo iba a desmontarla con la verdad. El primer mensaje llegó a las 11 de la noche. Mi móvil se iluminó en la mesilla, sacándome de un sueño incómodo. Moren, estás cometiendo un error al seguir adelante con esto. Da marcha atrás ahora, o todos sabrán quién eres realmente. Me quedé mirando la pantalla, completamente despierto. No tengo miedo de la verdad, tecleé. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Moren, tengo pruebas de maltrato emocional, control financiero, aislamiento. ¿De verdad quieres que eso salga en el juzgado? Hice una captura de pantalla y se la envié a Gilbert con una sola palabra. Amenazas. Su respuesta llegó 2 minutos después. No respondas, que siga cavando su propia tumba. Pero Moren no había terminado. Durante la siguiente hora llegaron 6 mensajes más, cada uno más agresivo. Afirmaciones sobre supuestas grabaciones que había hecho. Capturas de pantalla de discusiones que jamás habíamos tenido. Insinuaciones sobre testigos sin nombre. Todo faroles. Lo sabía porque yo nunca había sido nada de eso. Nunca controlé su dinero porque teníamos cuentas separadas. Nunca la aislé porque tenía sus propias amigas, su propio mundo. Nunca levanté la voz porque aprendí hace años que el silencio es más efectivo que gritar. A medianoche llamé a Gilbert a pesar de la hora. «Está en pánico», dijo Gilbert perfectamente despierto. «Esto es lo que pasa cuando alguien se da cuenta de que está acorralado. Amenazará, fingirá, intentará que reacciones». «¿Qué hago?», pregunté. «Nada», dijo Gilbert. «Reenvíame todo. No respondas. No entres en el juego. Mañana por la mañana presentamos una orden de alejamiento por acoso electrónico y una moción para congelar sus cuentas de redes sociales hasta la vista. ¿Podemos hacer eso?» «Al juez Hamilton no le gustan los jueguecitos», respondió Gilbert. «Y amenazar a tu cónyuge durante un proceso legal es de lo más estúpido que se puede hacer. Para mañana por la tarde, Moren tendrá prohibido contactarte, salvo a través de su abogada». A la mañana siguiente, Gilbert se movió rápido. Para las 10 ya habíamos presentado las mociones. Para las 3 teníamos la resolución preliminar, orden de alejamiento temporal concedida. Moren tenía prohibido contactarme directamente y publicar nada sobre mí o el caso en redes sociales. Esa tarde, la abogada de Moren llamó a Gilbert. Podía oír la furia a través del altavoz. «Su cliente está usando el sistema como un arma», dijo Carl, su abogado. «Su clienta estaba amenazando con intimidación a testigos a las 11 de la noche», respondió Gilbert sin alterarse. «El juez ha coincidido con nuestra valoración. Esto se les va a volver en contra», dijo Carl. «Entonces aconseje a su clienta que deje de lanzar amenazas que no puede respaldar», respondió Gilbert. «Nos vemos en la vista». La llamada se cortó. Aquella noche, revisé las redes sociales de Moren. Todas seguían activas, pero había borrado una publicación reciente. Gracias a las capturas que Gilbert había hecho esa tarde, sabía qué decía. Algunas personas se esconden detrás de abogados cuando la verdad les da miedo. Lo había publicado a las 2 de la tarde. Lo había borrado a las 2:30. Demasiado tarde. Gilbert ya lo había presentado como violación de la orden. Moren había intentado controlar la narrativa. En cambio, nos había regalado otra victoria. Estaba revisando el trastero que habíamos alquilado años atrás cuando noté que faltaba algo. La caja etiquetada «Recuerdos familia Dorsey» pesaba menos de lo que debía. Dentro, faltaba el estuche de terciopelo donde debía estar el reloj de bolsillo de mi abuelo. Aquel reloj llevaba 3 generaciones en mi familia. Chapado en oro,
grabado con las iniciales de mi abuelo. Valor aproximado, $15.000, pero su valor real era incalculable. Mi padre me lo entregó el día que murió. Me hizo prometer que algún día se lo daría a Owen. Llamé a Owen enseguida. ¿Tu madre mencionó alguna vez el reloj de mi abuelo? ¿El dorado? Respondió Owen. Me lo enseñó hace unos 6 meses. Dijo que lo estaba tasando para el seguro. Se me tensó la mandíbula. Ella nunca me dijo nada. Pasé los 2 días siguientes llamando a cada casa de empeños, joyería y comprador de antigüedades de Columbus. Al tercer día, lo encontré en una tienda de consignación de alta gama en el centro. El dueño, un tal Richard, revisó sus registros. Nos lo vendió hace 4 meses una tal Moren Dorsey. Le dimos 12.000 por él. Necesito recuperarlo. Le costará 14, dijo Richard. Es nuestro margen. Lo pagué. Cada dólar dolió. No por el dinero, sino por lo que representaba. Moren había robado un patrimonio familiar y lo había vendido como si no significara nada. Cuando se lo conté a Gilbert, su respuesta fue inmediata. Lo añadimos a la demanda. Robo de bienes privativos. Ese reloj era tuyo, antes del matrimonio, lo cual lo convierte en propiedad no marital. No tenía derecho legal a venderlo. ¿Podemos recuperar los 12.000? Pregunté. Lo intentaremos, dijo Gilbert, pero lo importante aquí es lo que muestra al juez, que estamos tratando con alguien capaz de robar y vender recuerdos familiares. Esa noche me senté con el reloj en la mano. Sentí su peso. La inscripción decía, para William, por 40 años de servicio, 1952. Fue el regalo de jubilación de mi abuelo, que trabajó toda su vida en la compañía ferroviaria. Moren lo había vendido para financiar su aventura. Lo guardé en mi caja de seguridad del banco, en un lugar donde nunca podría volver a tocarlo. Owen llamó esa noche. Papá, he oído lo del reloj. Lo siento. No es culpa tuya, dije. Aún así, dijo Owen, algún día iba a ser mío. Ella lo sabía. Y lo será, dije. Lo he recuperado. ¿Estás seguro? Hubo un silencio. No sé quién es esa mujer ya. Ni yo, respondí. Pero ya no es nuestro problema. El reloj estaba recuperado pero no restaurado. Algunas cosas, cuando se rompen, nunca vuelven a encajar igual. El padre de Moren, Gerald Crane, me llamó un martes por la mañana. Tenía 79 años, profesor de historia retirado, aún tan lúcido como siempre. Clayton, dijo Gerald con su voz áspera, necesito verte, no en tu casa, en un lugar neutral. Nos encontramos en un parque cerca de su piso. Gerald se sentó en un banco, con su bastón apoyado al lado, pareciendo cada uno de sus 79 años. Moren vino a verme la semana pasada, dijo sin rodeos. Me dijo que estabas intentando arruinarla económicamente con el divorcio, que siempre habías sido controlador y que por fin era libre. Esperé, sin decir nada. Gerald continuó. Luego llamé a Owen. Me contó una historia muy distinta. Una aventura, dinero robado, mentiras apiladas una sobre otra. Así que he venido a preguntártelo directamente. ¿Cuál es la verdad? Se lo conté todo. La cronología de la aventura, el robo de dinero, el reloj de la familia que había vendido, la cláusula que firmó sin leer, las pruebas que lo demostraban todo. Gerald escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando el estanque frente a nosotros durante mucho rato. La eduqué mejor que esto, dijo por fin. Su madre y yo le enseñamos lo que es la integridad, lo que significa honrar los compromisos. No sé en qué hemos fallado. Usted no ha fallado, respondí. La gente toma sus propias decisiones. Gerald me miró con ojos cansados. Voy a testificar a tu favor. Lo que necesites de mí, lo tienes. Puede que mi hija haya olvidado lo que significa el matrimonio, pero yo no. Gerald, no hace falta que elija bando. Sí, me cortó, firme. Sí hace falta, porque lo que está bien y lo que está mal no se negocia solo porque sea familia. Se levantó despacio, apoyándose en el bastón. Me ha encantado tenerte como yerno, Clayton. Has sido bueno con ella, con Owen, con nosotros. Lo que ha hecho es una traición a todo lo que intenté enseñarle. Nos dimos la mano. Su agarre seguía siendo fuerte a pesar de su edad. Gracias, dije. No me des las gracias, respondió Gerald. Solo estoy defendiendo lo que es correcto, algo que mi hija parece haber olvidado. Mientras se alejaba, sentí algo que no esperaba.
tristeza, no por mí, sino por Moren. Había perdido a su marido, al respeto de su hijo, y ahora al apoyo de su padre. Todo porque no fue capaz de ser honesta. Cuando se lo conté a Gilbert, se mostró satisfecho. Que su propio padre testifique en su contra es devastador, dijo. Le dice al juez que hasta su familia reconoce que está en el lado equivocado. Es un buen hombre, respondí. Y tú también, dijo Gilbert. Y eso va a importar cuando entremos en esa sala. La sala de vistas era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes claras, luces fluorescentes, filas de bancos casi vacíos. La jueza Hamilton estaba elevada tras su estrado, pelo canoso y mirada penetrante. Una mujer que llevaba 30 años escuchando mentiras y reconociendo la verdad. Moren entró con un traje azul marino, el pelo recogido, interpretando el papel de esposa agraviada. No me miró. No saludó a Owen, sentado en la zona del público. Simplemente se sentó junto a Carl, su abogado, y ordenó papeles como si estuviera en una reunión de trabajo. La jueza Hamilton abrió la sesión. Estamos aquí para revisar la moción de ejecución presentada por Clayton Dorsey en relación con la cláusula financiera del acuerdo de divorcio firmado por ambas partes. Carl se levantó de inmediato. Señoría, impugnamos la validez de dicha cláusula. Se introdujo sin conocimiento de la señora Dorsey y debe excluirse. Gilbert se puso en pie, con la voz firme. Señoría, tenemos grabación de vídeo de la notaría en la que se ve a la señora Dorsey revisando y firmando cada página del documento, incluida la página que contiene la cláusula. Tuvo todas las oportunidades de leer lo que firmaba. La jueza hizo un gesto. Gilbert reprodujo el vídeo. Allí estaba Moren, claramente visible, pasando páginas, poniendo sus iniciales en cada una, riendo con el notario. Ni una sola vez se detuvo a leer con calma. Firmaba como quien va marcando una lista de la compra. Cuando el vídeo terminó, la jueza Hamilton se volvió hacia Moren. Señora Dorsey, usted puso sus iniciales y firmó esta página, ¿correcto? La voz de Moren tembló. No sabía lo que estaba firmando. Él me engañó. ¿Alguien le impidió leer el documento?, preguntó la jueza. No, pero ¿alguien la presionó o la apuró durante la firma? No, señoría, pero yo confiaba. La jueza levantó la mano. Usted firmó un documento legal sin leerlo. Eso no es fraude, eso es negligencia. Carl lo intentó de nuevo. Señoría, la penalización económica es excesiva. $217,000 es una cantidad punitiva. Gilbert se levantó. ¿Puedo presentar las pruebas que la sustentan, señoría? Durante la hora siguiente, Gilbert presentó todo de forma metódica. Los mensajes de texto en los que Moren me llamaba despistado. Los recibos de hotel que demostraban que la aventura había empezado 5 meses antes de que ella presentara la demanda. La declaración jurada de Yvonne sobre la cronología. Los registros financieros que mostraban los $53,000 sustraídos. El historial laboral de Brent Callahan y su expediente disciplinario. El reloj familiar robado. Con cada prueba, la compostura de Moren se resquebrajaba un poco más. La mano le temblaba. Susurraba de forma apremiante a Carl, que parecía cada vez más incómodo. Luego subió al estrado Gerald Crane, mi suegro, apoyado en su bastón, hablando con la misma voz clara con la que había dado clase de historia durante 40 años. Crié a mi hija para que honrara sus compromisos, dijo Gerald. Lo que ha hecho aquí es una traición a todo lo que intenté enseñarle. Clayton fue un buen marido. Ella tiró eso por la borda por puro egoísmo. La cara de Moren se volvió pálida. «Papá, por favor», murmuró. Gerald no la miró. Siguió declarando con una dignidad silenciosa. Cuando terminó, la jueza Hamilton revisó sus notas en silencio. Luego alzó la vista. «La cláusula es ejecutable», dijo la jueza Hamilton. La señora Dorsey la firmó de forma voluntaria. Las pruebas demuestran claramente infidelidad previa a la presentación de la demanda. La penalización económica de $217,814 queda ordenada y deberá abonarse en un plazo de 6 meses. Además, la señora Dorsey devolverá los $53,000 retirados de las cuentas conjuntas, más los $12,000 correspondientes a la venta del reloj familiar del señor Dorsey. Moren se levantó de golpe. «Esto es una locura. No puede hacer esto. Él ha manipulado todo. No es justo».
La voz de la jueza se volvió fría. Señora Dorsey, usted inició un divorcio mientras mantenía una aventura, robó fondos del matrimonio y vendió una pertenencia familiar de su marido. La única manipulación aquí ha sido la suya. La resolución se mantiene. Un golpe del mazo. Moren empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sollozos fuertes, entrecortados, que retumbaban en aquella sala pequeña. Carl intentó calmarla, pero ella lo apartó de un empujón. Me levanté, recogí mi carpeta y caminé hacia la salida. Al pasar junto a Moren, me detuve. Ella levantó la mirada, con el rímel corrido y la cara roja. Dijiste que siempre sería el segundo, dije en voz baja. Resulta que la primera en perderlo todo fuiste tú. Salí al pasillo del juzgado, donde Owen y Gerald me esperaban. Owen puso una mano en mi hombro. No hicieron falta palabras. Había terminado. Durante los meses posteriores a la sentencia, me encontré preparando café en mi cocina, la misma donde Moren me había entregado los papeles del divorcio, pero ahora se sentía distinta, más ligera, como si el aire, por fin, estuviera limpio. Owen se había mudado de vuelta a Columbus. Había conseguido un puesto remoto con su empresa de Seattle para estar más cerca. Cenábamos juntos 2 veces por semana, hablando de cosas más allá del divorcio. Estaba saliendo con alguien, Rachel, una diseñadora de software. Vinieron el domingo pasado y le enseñé a preparar la receta de chili de mi padre. El dinero de Moren llegó en 3 pagos, $217,000 por la cláusula, 53,000 de las retiradas, 12,000 por el reloj. Total, $282,000. Puse la mitad a nombre de Owen para cuando se casara. El resto lo deposité en un fideicomiso para futuros nietos. Moren tuvo que vender el piso del centro para cubrir el pago. Lo último que supe es que se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras. Brent desapareció en cuanto salió la sentencia. Por lo visto, no estaba interesado en una mujer que había perdido su colchón económico. Intentó contactar a Owen 2 veces. Él no respondió. Gilbert me llamó la semana pasada para decirme que el abogado de Moren había presentado una última apelación. Fue rechazada en 48 horas. «Se acabó de verdad», dijo Gilbert. «Ya no le queda ninguna vía legal. Yvonne pasaba por casa de vez en cuando. Había perdido a la mayoría de sus amigas por testificar contra Moren, pero decía que había merecido la pena. Ahora duermo tranquila», me dijo. «Eso vale más que cualquier club de lectura». Gerald falleció 2 meses después del juicio. Un infarto, rápido e indoloro. En el funeral, Moren intentó hablar conmigo. Yo me disculpé con educación y me aparté. Algunos puentes, una vez quemados, no merece la pena reconstruirlos. La casa salió a la venta el mes pasado. Demasiados recuerdos, buenos y malos. Compré un lugar más pequeño, más cerca del centro, cerca de donde vivía Owen. Un nuevo comienzo en un espacio que era completamente mío. En el trabajo, me habían ascendido a director de cumplimiento normativo. La ironía no se me escapaba. Llevaba meses asegurándome de que Moren cumpliera con las consecuencias de sus propias acciones. Un sábado por la tarde, saqué el reloj de mi abuelo de la caja de seguridad y me senté con él en la mesa de mi nueva cocina. La inscripción seguía ahí, para William, por 40 años de servicio. 1952. Owen venía a cenar. Decidí que esa noche era la adecuada para entregárselo, no porque me estuviera muriendo ni nada dramático, sino porque se lo había ganado. Había defendido lo correcto cuando habría sido más fácil quedarse al margen. El timbre sonó. Owen, puntual como siempre, con un pack de cervezas y una sonrisa. «¿Listo para estrenar la parrilla que compraste?», preguntó. «Nacido listo», respondí. Pasamos la tarde en mi nuevo porche, preparando filetes, hablando de su próximo viaje con Rachel y discutiendo si por fin debería probar esa aplicación de citas que tanto insistía en recomendarme. Antes de irse, le entregué el estuche de terciopelo. «¿El reloj del abuelo?», dijo Owen, abriéndolo con cuidado. «Papá, ¿estás seguro?». «Más seguro que de nada en mi vida», respondí. «Defendiste lo que era correcto. Eso es lo que representa este reloj, integridad. Ahora es tuyo». Owen me abrazó, algo que no hacía desde niño. «Gracias, papá». Cuando se fue, me quedé en el porche viendo el atardecer sobre Columbus. 26 años de matrimonio, desaparecidos. Un hijo que me respetaba más que nunca. Un futuro incierto, sí, pero completamente mío para construirlo.
Moren tenía razón en una cosa. Yo había sido el segundo. Segundo tras sus mentiras, segundo tras su egoísmo, segundo tras su falta de integridad, pero nunca había sido segundo para mí mismo. Y eso, había aprendido, era lo único que de verdad importaba.